Mi nuera se rió de mi pobreza el día que me rechazó el chal que tejí para ella. Hizo una pausa larga, una pausa teatral, mirándome como si yo fuera algo sucio, algo vergonzoso que había manchado la perfección de su casa nueva, y dijo que era rústico, esa palabra. La soltó como si fuera un escupitajo envuelto en seda. Lo que ella no sabía, en ese preciso instante, mientras su madre, Beatriz, sonreía con esa fría condescendencia que la caracterizaba, y mi propio hijo, David, bajaba la mirada al suelo de mármol costosísimo. Es que mientras ella se burlaba de mi trabajo honesto, de las horas que mis manos agrietadas habían pasado tejiendo ese regalo con la mejor lana que pude comprar, su propia madre guardaba un secreto que valía millones. Millones, pero en deudas. Yo lo sentía en el aire, esa tensión quebradiza que tiene el lujo cuando no es real, cuando es solo una cáscara brillante cubriendo el vacío y el pánico. Ellas pensaban que yo era la pobre, la ingenua, la que no entendía de marcas ni de estatus, la sombra de un pasado que mi hijo debía olvidar. Pero esa noche, en esa cena que supuestamente debía celebrar el ascenso de David, yo comprendí que la única persona verdaderamente rica en esa habitación era yo, Elena. Porque mi dignidad, aunque acababa de ser pisoteada frente a mi propia sangre, era mía, era sólida y estaba pagada con sudor y honestidad. El olor a comida cara que nunca me gustó, a perfume importado que me mareaba, no podía ocultar el hedor a miedo y a mentira que sentía emanar de mi consuegra. Y yo, en ese silencio doloroso, decidí callar y observar. Porque la verdad, aprendí hace mucho tiempo, siempre encuentra la forma de salir a la luz, y suele hacerlo de la forma más ruidosa y destructiva posible, especialmente cuando se la ha intentado enterrar bajo tanto lujo falso. Era la casa de sus sueños, o al menos la casa que Valeria, mi nuera, siempre le había dicho a David que merecían para su nivel. Yo caminaba sintiendo el mármol frío bajo mis zapatos gastados, pero limpios. Las paredes eran de un blanco tan puro, tan impersonal, que lastimaba los ojos y helaba los huesos. No había ni una foto familiar ni un recuerdo, solo cuadros abstractos que costaban más que mi alquiler de un año entero. Los muebles parecían sacados de una revista de diseño, intocables, angulosos, sin una sola marca de uso, sin vida. Era la celebración del nuevo puesto de David en la empresa. Yo estaba orgullosa, por supuesto, ¿cómo no estarlo? Mi hijo, el niño que crié sola cosiendo ajeno hasta la madrugada, limpiando casas que no eran mías, ahora era un gerente importante, pero desde que se había casado con Valeria, hacía ya 3 años, algo en él se había apagado, se había vuelto distante, rígido, como si le diera vergüenza el olor a comida casera que yo inevitablemente llevaba impregnado en la ropa, el olor a hogar. Esa noche, yo solo quería sentirme parte de su felicidad, sentir que el sacrificio había valido la pena. Llevaba mi mejor vestido, sencillo pero impecable, y en mis manos el regalo. La verdad es que a veces me siento muy sola contando esta historia, y me pregunto si alguien más ha sentido esa punzada de invisibilidad, ese momento en que te hacen sentir que no perteneces, que tu amor no es suficiente porque no viene en una caja de marca. Si tú que me escuchas has pasado por algo así, si sabes lo que es sentir que tu amor es despreciado por no tener un precio de etiqueta, te pido que me dejes un me gusta, no por mí, sino para saber que hay más corazones dignos que entienden este dolor. Es importante sentir que no estamos solas en estas batallas silenciosas, que nuestra voz, aunque callada y acostumbrada a no molestar, encuentra eco en otras mujeres que también han sabido mantenerse íntegras. Valeria nos recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos,
Era una sonrisa practicada, tensa. Su madre, Beatriz, estaba a su lado como una sombra vigilante, ambas vestidas con sedas que susurraban arrogancia con cada movimiento. Beatriz siempre me había tratado con una condescendencia helada, como si me estuviera haciendo un favor al permitirme respirar el mismo aire que ella, como si mi presencia fuera una obra de caridad que ella toleraba por amor a su hija. Ella representaba ese mundo de apariencias que yo nunca entendí ni respeté. Para mí, el valor estaba en el esfuerzo, en la honestidad de ganarse el pan, en dormir con la conciencia tranquila. Para ellas, el valor estaba en la etiqueta, en la marca, en la fachada impecable que presentaban al mundo, aunque por dentro todo estuviera podrido. David me dio un abrazo rápido, casi culposo, un abrazo que no me llegó, antes de que Valeria lo tomara del brazo como si fuera un trofeo. Mamá trajo algo, dijo él, y yo sentí un nudo en el estómago. La forma en que lo dijo, algo, como si fuera un objeto sin nombre, sin valor, una molestia que había que gestionar. Y mientras me sentaba en el borde de ese sofá enorme que costaba más que mi vida entera, me di cuenta de lo mucho que había cambiado mi hijo. Quería creer que era feliz, pero solo veía una tensión constante en sus hombros, una mirada huidiza que ya no era la de mi niño. Si estás disfrutando de cómo te cuento esto, si quieres saber cómo una mujer sencilla puede enfrentar la hipocresía más soberbia sin levantar la voz, usando solo la dignidad y la paciencia, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Necesito tu apoyo para seguir compartiendo estas lecciones que la vida me ha dado. Lecciones que demuestran que la verdadera fuerza no grita, no insulta, simplemente observa y espera el momento en que la verdad hace su trabajo. El momento fatídico llegó después de la cena, una cena con platos diminutos y nombres que no sabía pronunciar. Yo estaba nerviosa, pero mi corazón estaba lleno de buenas intenciones, de amor puro de madre y suegra. Saqué el chal de la caja que había forrado con esmero con un papel sencillo pero bonito. Era de lana suave, de la mejor calidad que pude encontrar, de un color azul profundo, un azul noche. Era el color favorito de David cuando era niño. Se lo recordé mientras se lo ofrecía. Me había tomado semanas tejerlo, pensando en las noches frías, en que quizás algún día arropara a mi futuro nieto, aunque aún no me lo habían anunciado. Valeria, querida, esto es para ti. Lo hice con mucho cariño, pensando en ti, le dije, y mi voz sonó sincera, quizás demasiado sincera para ese ambiente. Ella lo tomó, pero no lo tomó realmente. Lo sostuvo con dos dedos, el índice y el pulgar, como si sostuviera algo contaminado, algo que pudiera mancharla. Lo levantó a la luz y sus labios se curvaron en una sonrisa que era más una mueca de asco. «Ay, suegra, qué detalle tan rústico», dijo, y la palabra resonó en el silencio absoluto del comedor. «Mejor guárdelo, no vaya a desteñir en el sofá nuevo». El sofá, un objeto inanimado, blanco y estéril, tenía más valor que las horas de amor que yo había invertido, que el pedazo de mi corazón que iba en esa lana. El aire se volvió pesado, espeso. La humillación fue total, no solo por sus palabras, sino por la frialdad con la que las dijo frente a su madre, que asintió levemente con aprobación, y frente a mi hijo, que solo atinó a mirar su plato como si fuera lo más interesante del mundo. Sentí cómo el color se me iba del rostro, cómo mis manos, esas manos trabajadoras, temblaban ligeramente al recoger el chal, que ahora pesaba como plomo. El chal se sentía pesado en mi regazo. Ya no era un regalo, era una prueba de mi fracaso, de mi ingenuidad. Era el símbolo de todo lo que yo representaba y que ella despreciaba con cada fibra de su ser. El trabajo manual, la paciencia, la vida sin lujos,
el amor que no se puede comprar. Valeria lo había sostenido con la punta de los dedos y ese gesto, más que las palabras hirientes, fue lo que me partió el alma en dos. Era el gesto de quien aparta un insecto, de quien teme contagiarse de pobreza, de rusticidad. Yo miré mis manos, las uñas cortas, la piel curtida por años de aguja, jabón y esfuerzo. Esas manos habían criado a su esposo, habían pagado la universidad de la que él ahora se sentía tan orgulloso y que le permitía estar en esa casa. Pero para Valeria, esas manos solo producían cosas rústicas, cosas que no tenían cabida en su mundo de etiquetas brillantes y apariencias vacías. Quise decirle tantas cosas en ese momento. Quise recordarle que lo rústico era honesto, que lo hecho a mano tenía un alma, una historia, algo que sus muebles de diseñador fabricados en serie jamás tendrían. Quise gritarle que la lana que despreciaba era más real que la seda que llevaba puesta, pero me tragué las palabras una por una, sintiendo cómo me arañaban la garganta. El silencio era mi único refugio en esa casa fría, donde el amor se medía por el precio y no por el valor. El azul profundo del chal parecía absorber la luz de la habitación, volviéndose opaco, triste, tan triste como me sentía yo por dentro. Pero el dolor más agudo, el que se sintió como un cuchillo directo al corazón, no vino de Valeria. De ella esperaba el desprecio. Era coherente con su forma de ser. El dolor verdadero vino del silencio de David, mi hijo. Él no dijo nada, ni una sola palabra, ni un gesto de defensa, ni una mirada de consuelo. Solo bajó la mirada. Vi su reflejo en la mesa de vidrio pulido, su cabeza gacha, sus hombros encogidos. Era el mismo gesto que hacía de niño cuando sabía que había hecho algo mal, cuando había roto algo y no se atrevía a confesarlo. Pero esta vez lo que estaba roto no era un jarrón, era la dignidad de su madre. Su silencio fue cómplice. Su silencio le dio la razón a ella. Su silencio me dijo, más claro que cualquier grito, que él había elegido un bando y no era el mío. En ese instante sentí que no solo habían despreciado mi regalo, habían despreciado mi vida entera, mis sacrificios, mis manos gastadas, y mi hijo lo había permitido. Él, que sabía el sacrificio detrás de cada puntada, él, que había usado suéteres tejidos por mí toda su infancia porque no teníamos para comprar en tiendas. Ahora prefería la comodidad de su nueva vida, la aprobación de su esposa, a la dignidad de su madre. La humillación se duplicó, se triplicó. Ya no era solo el desprecio de una extraña clasista, era el abandono cobarde de mi propia sangre. El sabor de la cena cara se volvió amargo en mi boca, como ceniza. Levanté la vista, obligándome a no llorar, y me encontré con la mirada de Beatriz, mi consuegra. Había una chispa de triunfo mal disimulado en sus ojos, una fría satisfacción. Ella, la madre de Valeria, era la arquitecta de esa actitud, la maestra de la arrogancia. Era evidente que había criado a su hija para valorar únicamente el dinero, el estatus, la superficie brillante de las cosas. Beatriz era una mujer que, yo podía verlo ahora, vivía aterrada por dentro. Su nerviosismo constante, sus manos que nunca estaban quietas y que jugaban sin parar con sus pulseras costosas, su sonrisa perpetuamente tensa, como si temiera que algo se rompiera. Pero esa noche, al ver mi humillación, al verme pequeña y derrotada con mi chal en el regazo, se permitió relajarse por un segundo y disfrutar del espectáculo. Ella y yo éramos de la misma generación, ambas rondando los 60 años, pero vivíamos en universos distintos, con valores opuestos. Yo había aceptado mi vida humilde con dignidad, sabía quién era y cuánto valía mi trabajo.
Ella, en cambio, parecía estar huyendo de algo oscuro, aferrándose desesperadamente a la ilusión de riqueza que su hija ahora proyectaba y que ella misma necesitaba para respirar. Su condescendencia no era más que miedo disfrazado de superioridad. En ese momento sentí lástima por ella, una lástima fría y distante. Ella también era una víctima de la farsa que había ayudado a construir, solo que aún no lo sabía. Pero su mirada cómplice, su aprobación silenciosa al gesto cruel de Valeria, fue la segunda puñalada de la noche. Me sentí invisible, así de simple. Era como si yo fuera un fantasma en esa cena, una presencia incómoda del pasado que todos deseaban que desapareciera, una mancha en la alfombra blanca, el zumbido del refrigerador lujoso, uno de esos de 2 puertas que hacen hielo solos, era más fuerte que mi presencia. Valeria cambió de tema rápidamente, con una risa aguda, y empezó a hablar de un viaje a Europa que planeaban, de un auto nuevo que David se merecía. David asentía, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos, participando en la farsa, y yo estaba allí, con el chal arrugado en mi regazo, sintiendo el peso de mi pobreza, pero no la pobreza de dinero, esa la he llevado con honra toda mi vida. Sentí la pobreza de afecto, la sequía de amor verdadero que me rodeaba. Me sentí pequeña, anticuada, fuera de lugar, como una flor silvestre en un jarrón de cristal carísimo donde no encajaba. Quería levantarme e irme, correr a mi pequeño apartamento donde mis cosas, aunque viejas y gastadas, me respetaban y contaban mi historia. Pero me quedé. Me quedé por David, aunque él no se hubiera quedado por mí. Me quedé porque irse en ese momento habría sido darles la victoria total, habría sido admitir que tenían razón, que yo era inferior. Así que doblé el chal lentamente, con un cuidado casi ceremonial, con la misma dignidad con la que lo había tejido, y lo metí de nuevo en la caja. No merecían mi dolor, no merecían mis lágrimas, y mientras ellos hablaban de yates y acciones, yo solo podía pensar en el silencio de mi hijo. La impotencia es un veneno lento, te paraliza por dentro y te ahoga sin hacer ruido. Pedí permiso para ir al baño. Con permiso, ¿dónde queda el baño de visitas? Necesitaba un minuto. Necesitaba un espacio lejos de esas miradas. Necesitaba mirarme al espejo y recordar quién era Elena. El baño era más grande que mi sala de estar, un exceso de mármol negro y grifos dorados que parecían gritar dinero. Me lavé las manos, sintiendo el agua fría en mi piel que ardía de vergüenza y de rabia contenida. Me miré al espejo. Vi los ojos de una mujer cansada, sí, pero no derrotada. Vi las arrugas que contaban mi historia, una historia de lucha, de resiliencia, de noches sin dormir, pero de días vividos con la frente en alto. Me sequé las manos en una toalla ridículamente suave, una toalla que seguro jamás había secado una lágrima de verdad. Respiré hondo, 1, 2, 3 veces. No, no iban a quebrarme, no lo iban a lograr. Valeria era solo una niña insegura, una niña que necesitaba pisotear a otros para sentirse alta, una niña vacía por dentro. Beatriz era una mujer asustada, huyendo de su propio fantasma. Y David estaba perdido, ciego por las luces brillantes de un mundo que no era el suyo. Pero yo no. Yo sabía exactamente quién era. Yo era una madre que había amado incondicionalmente, una trabajadora que había sido honesta cada día de su vida, una mujer que, aunque pobre en dinero, era millonaria en integridad. La humillación dolía, sí, ardía como una quemadura, pero no me definía. El chal rústico era un símbolo de mi amor, y si ellos no podían verlo, el problema era de ellos, de su ceguera de alma, no mío. Me recompuse. Alicé mi vestido sencillo y abrí la puerta, preparada para volver a esa sala fría. Decidí que no me escondería.
volvería, me sentaría y terminaría mi café aunque estuviera frío. La dignidad no consiste en no ser humillado, sino en cómo te comportas después de la humillación. Pero al salir del baño, en el silencio del pasillo largo e impersonal, algo me detuvo. Una voz susurrada, cargada de un pánico que no dejaba lugar a dudas, venía de la cocina. Era Beatriz. Estaba de espaldas a mí, hablando por teléfono, acurrucada contra la pared como si quisiera esconderse. Su voz ya no era fría ni condescendiente, era un hilo agudo de desesperación pura. «Te digo que no hay más dinero», susurró frenéticamente, casi llorando. «No entiendes. Se acabó. Nos van a embargar todo, todo. Valeria no puede saberlo. Ella no puede saber que su padre nos estafó a nosotras también. Se fue y nos dejó con todo. No, no me llames a este número. Te dije que es peligroso». Colgó abruptamente, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé inmóvil, escondida en la sombra del pasillo. La mujer que minutos antes se había burlado de mi pobreza con tanta superioridad, ahora estaba aterrada de la suya. La ironía era tan cruel que era casi poética. En un solo instante, todo cambió. La humillación se disipó, se evaporó como el agua en el desierto. Fue reemplazada por una claridad helada, una comprensión absoluta. El lujo que me rodeaba, el mármol, los sofás nuevos que no debían mancharse, el auto del año, la arrogancia de Valeria, el viaje a Europa, todo era una farsa. Un castillo de naipes monumental, construido sobre el pánico y la mentira, a punto de colapsar. Entendí el nerviosismo perpetuo de Beatriz, su necesidad de aparentar, su sonrisa tensa, su miedo a que alguien mirara demasiado de cerca. No era superioridad lo que ella sentía cada día, era pánico. El desprecio que me habían mostrado, el ataque a mi chal, no era más que una defensa, un intento desesperado de alejar a cualquiera que pudiera ver la verdad, de reafirmar su posición inexistente. Ellas eran las verdaderas impostoras. La palabra embargo resonó en mi cabeza. Su padre nos estafó, así que la gran fortuna de la familia de Valeria no solo no existía, sino que era una deuda gigante, un agujero negro que estaba a punto de tragárselas. La mujer que despreció mi chal tejido a mano vivía de prestado, en una mentira que estaba a punto de explotarles en la cara. Y yo, Elena, la pobre, la rústica, la invisible, era la única que lo sabía. La única que veía la verdad desnuda en medio de tanta ropa de marca. Volví a la sala. Mi paso era firme. Nadie notó mi retraso. Estaban demasiado absortos en la planificación del viaje a Europa. Valeria seguía hablando, gesticulando con sus manos llenas de anillos. Me senté y tomé mi taza de café. Estaba helado, pero me lo tomé de un trago. Mis manos ya no temblaban. Las miré. Miré a Valeria, tan animada, tan ciega. Miré a Beatriz, que había vuelto con el rostro pálido, pero con la máscara de compostura de nuevo en su lugar. Y miré a mi hijo, David, que sonreía y asentía, cómplice de una farsa que ni siquiera sabía que existía. Ya no sentía dolor, ni rabia. Sentía una profunda, abrumadora lástima por todos ellos. Y algo más cambió dentro de mí, una decisión se asentó en mi pecho. Yo no sería más la víctima en esa casa, pero tampoco sería la verdugo. No iba a usar esa información para atacarlas. Eso me habría puesto a su nivel, me habría convertido en alguien como ellas. Mi motivación no era la venganza, era proteger a mi hijo, proteger al futuro nieto que, ahora entendía, Valeria buscaba con tanto ahínco, quizás como una forma de asegurar su futuro. Él no merecía nacer en medio de esa mentira, en esa casa construida sobre deudas y engaños. No, yo no diría nada, no todavía. Yo solo esperaría, porque la verdad
como el agua, siempre encuentra la grieta por donde salir, y yo estaría allí observando, lista para sostener a mi hijo cuando todo se derrumbara. Mi silencio dejó de ser de sumisión y se convirtió en un silencio de poder, un silencio de espera estratégica. El resto de la cena transcurrió en una especie de neblina surrealista. Yo, con el conocimiento de la ruina inminente, las observaba como si estuviera viendo una obra de teatro. Cada palabra de Valeria sobre calidad y exclusividad sonaba hueca, patética. Cada gesto de Beatriz, tratando de aparentar calma mientras sus ojos delataban el pánico, era una actuación trágica. Mi hijo, atrapado en medio, riendo de chistes sin gracia, me partía el corazón. ¿Cómo había permitido que se alejara tanto de la realidad, de los valores que yo le había enseñado? Me despedí con amabilidad, la misma amabilidad de siempre. Gracias por la cena, estuvo delicioso. Mentí. Valeria ni siquiera me miró. Beatriz me dio una media sonrisa tensa. David me acompañó a la puerta. Cuídate, mamá. Tú también, hijo, cuídate mucho, le dije, y puse un énfasis especial en esas palabras, esperando que algo en él reaccionara, pero no lo hizo. Volví a mi apartamento, a mis cosas rústicas pero reales, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí pobre. Me sentí la única persona con cimientos sólidos en esa historia. Decidí que mi plan no sería un plan, sería la paciencia. La vida misma se encargaría de desenmascararlos. Yo solo tenía que ser testigo y mantenerme firme en mi integridad. Las semanas siguientes fueron una lección de observación. Ahora, cada vez que las visitaba, ya no veía lujo, veía grietas. Veía el terror en los ojos de Beatriz cada vez que sonaba el teléfono de la casa. Daba un salto y siempre corría a contestar ella. Veía cómo Valeria compraba compulsivamente, llegando casi a diario con bolsas de marcas caras, llenando el vacío de la verdad con objetos, sin saber que cada compra era un clavo más en el ataúd de su mentira. Yo me mantenía callada, amable, pero atenta. Mi nueva mirada, cargada con el poder del secreto, lo cambiaba todo. Notaba cómo Beatriz interceptaba al cartero en la puerta, cómo escondía ciertos sobres de colores, esos que traen malas noticias, antes de que Valeria pudiera verlos. Notaba la tensión creciente entre mi consuegra y su hija. Beatriz, desesperada por mantener la farsa y al mismo tiempo frenar los gastos. Y Valeria, completamente ajena, volviéndose más caprichosa y exigente, demandando más y más. Mi hijo, David, estaba en medio, trabajando horas extras, llegando tarde, con ojeras, intentando mantener el ritmo de vida imposible que su esposa demandaba, ajeno al abismo que se abría bajo sus pies. Yo solo observaba, como quien mira una olla a presión que empieza a silbar, sabiendo que en cualquier momento la tapa volará por los aires. Mi estrategia no era un plan de ataque, era de espera. La paciencia es el arma más poderosa de los que no tienen nada que perder. Yo ya había perdido el respeto de mi nuera y, momentáneamente, el coraje de mi hijo. Solo me quedaba mi dignidad, y decidí que la verdad sería mi aliada. Sabía que Beatriz era el eslabón débil. Su miedo la hacía cometer errores, la volvía descuidada. Empecé a notar patrones. Por ejemplo, Beatriz empezó a perder joyas. Un día era un anillo de oro que, según ella, se le había caído por el desagüe. Otro día, unos aretes de perlas que, según Valeria, eran una herencia de la abuela. «Ay, mamá, eres tan descuidada», le decía Valeria, irritada por la pérdida del valor monetario, no del sentimental, con lo que costaron. Pero yo sabía que no era descuido. Beatriz estaba vendiendo sus activos, uno por uno, para pagar los intereses, para ganar tiempo, para mantener a flote el barco que se hundía. Estaba sacrificando su pasado para mantener la mentira de su presente.
Era una hemorragia que intentaba detener con curitas, pero la herida era demasiado profunda. Cada joya perdida era un grito de ayuda que nadie, excepto yo, podía escuchar. Mi siguiente visita fue la validación definitiva, la prueba que no necesitaba pero que la vida me puso enfrente. Llegué sin avisar, un martes por la tarde. Tenía la excusa perfecta. Les llevaba una tarta de manzana, de esas que a David le gustaban tanto cuando era niño, con mucha canela. La puerta estaba entreabierta, algo raro en esa casa donde todo estaba siempre tan controlado. Entré llamando a Valeria, pero nadie respondió. Un silencio pesado flotaba en el aire. Subí al segundo piso, pensando que estarían durmiendo la siesta. La puerta del cuarto de Beatriz, la consuegra, estaba abierta, y allí estaba ella, de rodillas frente a su cama, con una vieja caja de zapatos en las manos. No era una caja de diseñador, era una caja común y corriente, desgastada. Estaba llorando en silencio, con sollozos ahogados que le sacudían el cuerpo. La caja estaba llena de papeles, papeles con sellos rojos, con membretes de bancos y juzgados, con palabras que yo conocía demasiado bien por haberlas visto en las puertas de mis vecinas años atrás. Aviso final, embargo judicial, ejecución hipotecaria. Eran docenas. Beatriz estaba temblando, tratando de ordenar ese testamento de su ruina. Cuando sintió mi presencia, dio un respingo como un animalito asustado y escondió la caja bajo la cama con un movimiento torpe. Sus ojos se encontraron con los míos. Pánico puro, terror desnudo. No dije nada. Ella no dijo nada. El silencio fue una confesión completa. Solo bajé la mirada hacia la tarta que llevaba en las manos. Huele delicioso, Elena, dijo ella, con la voz rota, tratando de fingir normalidad. Y yo supe que me tenía. Su secreto ahora era nuestro. No usé la información, no directamente. Habría sido cruel, y yo no soy cruel, pero sabía que tenía que preparar a mi hijo, o al menos intentar detener la hemorragia antes de que se llevara también lo poco que David había construido con su trabajo. La oportunidad llegó unas semanas después. Estábamos todos reunidos para un almuerzo de domingo. La tensión era palpable. Valeria, ajena a todo, hablaba con entusiasmo de cambiar el auto. Quería un deportivo convertible, uno rojo. David se lo merece, ¿verdad, mamá?, le dijo a Beatriz, buscando su aprobación y probablemente su financiamiento. David parecía incómodo. Sabía en el fondo que no podían permitírselo. Su sueldo de gerente no daba para tanto lujo. Beatriz palideció, sus manos empezaron a temblar, y yo, con la voz más serena y amable que pude encontrar, intervine. No miré a Valeria, miré directamente a los ojos de Beatriz, compartiendo el peso de nuestro secreto. Un auto nuevo es una gran responsabilidad, dije suavemente, como quien da un consejo y no una sentencia. Con la economía tan incierta, ¿estás segura, Beatriz, de que es un buen momento para una deuda así de grande? A veces es mejor ser prudente, valorar lo que ya se tiene. La tranquilidad no tiene precio. No fue una acusación, fue una advertencia. Fue una siembra de duda para David, pero para Beatriz fue una soga de salvamento. Le estaba dando la oportunidad de decir la verdad, de frenar la locura. La reacción de Beatriz fue inmediata y violenta, mucho más de lo que yo esperaba. Se puso de pie de golpe, tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Al hacerlo, golpeó la mesa y tiró su copa de vino. El líquido rojo se derramó sobre la alfombra blanca e impecable, como una herida abierta, como una premonición. ¿Tú qué sabes de deudas?, me gritó con una histeria que sorprendió a todos, especialmente a Valeria. ¿Tú qué sabes de economía, Elena? ¿Tú qué sabes de cosas importantes? Tú solo sabes de cosas rústicas, de trapos viejos. Fue un golpe bajo, un intento desesperado de herirme para desviar la atención, pero ya no me dolió.
porque vi el terror puro en sus ojos. Mi pregunta, tan simple, tan lógica, tan prudente, la había llevado al borde del colapso. Valeria la miraba atónita, con la boca abierta. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué le gritas así? ¡Qué vergüenza! Es obvio que no entiende». Pero Beatriz estaba hiperventilando, agarrándose el pecho. «Perdón, yo no me siento bien. Es el estrés del trabajo», balbuceó, y salió corriendo de la habitación subiendo las escaleras. David me miró, confundido, pero también con una nueva chispa de sospecha en sus ojos. Mi hijo no era tonto, solo estaba ciego por voluntad. La máscara de Beatriz se había roto. La grieta que yo había visto se había convertido en una fractura expuesta. El castillo de naipes empezaba a temblar. La tensión en esa casa, después del incidente del vino, se podía cortar con un cuchillo. Beatriz me evitaba la mirada, y si coincidíamos en una habitación, salía con cualquier excusa. Valeria, por el contrario, me trataba con un desprecio aún más marcado, como si yo fuera la culpable de la debilidad y el ridículo que había hecho su madre. Me culpaba a mí por haber provocado la escena. David, mi hijo, estaba callado, pensativo. Lo veía en las noches, mirando el techo, calculando. Podía ver que las piezas empezaban a encajar en su mente. El estrés de su suegra, los gastos excesivos, mi advertencia prudente. Pero aún se negaba a ver el cuadro completo. Era demasiado aterrador. La farsa se mantenía, pero con alfileres. Beatriz había logrado convencer a Valeria de que su reacción había sido por estrés laboral y la menopausia, una mentira tan frágil que era casi transparente. Pero Valeria quería creerlo. Necesitaba desesperadamente creer en su mundo perfecto, en su superioridad financiera. Yo sabía que solo era cuestión de tiempo. La bomba de tiempo que yo había descubierto en esa caja de zapatos seguía corriendo, y el sonido se hacía cada vez más fuerte, aunque solo Beatriz y yo parecíamos escucharlo. Seguí visitándolos, llevando mi comida casera, que David ahora comía con más ganas que la comida de su esposa, soportando las miradas frías. Mi presencia era un recordatorio silencioso de la realidad, y eso, para ellas, era insoportable. El momento que yo sabía que llegaría se anunció de la peor manera posible, envuelto en una noticia que debía ser pura alegría. Valeria nos reunió a todos un domingo. Estaba radiante y por primera vez en mucho tiempo su sonrisa parecía genuina. Tomó la mano de David, que parecía sorprendido, y la puso sobre su vientre a un plano. «Vamos a tener un bebé», anunció. Mi corazón dio un salto de alegría pura. Un nieto. Por un segundo olvidé las deudas, la mentira, la humillación. Solo podía pensar en esa nueva vida, pero la alegría duró poco. Y para celebrarlo, continuó Valeria, mirándome directamente, con sus ojos endurecidos de nuevo, haremos una fiesta lujosa para revelar el sexo. Será en 2 semanas en el mejor salón del club, ya lo reservé. Su mirada se clavó en mí. Espero, suegra, que para el baby shower puedas traer algo decente. Algo de una tienda, por favor. Hay una lista de regalos. La humillación final. Incluso en el anuncio de mi nieto, ella encontraba la forma de recordarme mi lugar, de restregarme mi pobreza, de asegurarse de que yo no contaminara su celebración con mis cosas rústicas. Mi hijo no dijo nada. Beatriz, a su lado, sonreía, pero sus ojos estaban muertos de pánico. Una fiesta lujosa, en el club, era la última pala de tierra sobre su propia tumba financiera. Yo solo asentí, tragándome la alegría y el dolor. Felicidades, hijos. Pero por dentro, recé para que la verdad llegara antes de que gastaran un dinero que no tenían en una fiesta de mentiras. Y la verdad llegó justo en ese momento, como si hubiera estado esperando la señal de la máxima arrogancia. Mientras Valeria saboreaba su pequeño triunfo sobre mí,
Mientras planeaba en voz alta los canapés y la decoración, sonó el timbre. No era un timbre amable como el de un invitado, eran golpes secos, firmes, autoritarios, 3 golpes que resonaron en toda la casa. David frunció el ceño. Valeria pareció irritada por la interrupción de su monólogo. «¡Ya voy!», gritó hacia la puerta. Pero antes de que pudiera moverse, el timbre sonó de nuevo, esta vez más largo, insistente. Beatriz se había quedado pálida como el papel. Sus manos se aferraron a los brazos del sofá con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Parecía haber dejado de respirar. David, extrañado por la insistencia y por la reacción de su suegra, fue a abrir. Yo me levanté sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. Sabía quiénes eran. Los sentía en la boca del estómago. La calma antes de la tormenta había terminado. Era el momento. La tensión en la sala era tan densa que el aire vibraba. Casi se podía masticar. El clímax estaba aquí, y no iba a ser silencioso ni discreto. El castillo de naipes estaba a punto de recibir el soplido final. David abrió la puerta. Eran 2 hombres vestidos con trajes oscuros y corbatas grises. No parecían invitados a una fiesta. Llevaban portafolios de cuero gastado y una expresión impasible oficial. «Buenos días, ¿la señora Beatriz Villareal?», preguntó uno de ellos, con una voz que no admitía réplica. Beatriz soltó un gemido ahogado, un sonido que salió de lo más profundo de su pecho. «Buscamos también a la señora Valeria Rinaldi de…», continuó el hombre, leyendo un papel. Valeria se acercó confundida y molesta por la intrusión. «¿Sí? ¿Soy yo? ¿Qué ocurre?». El hombre le tendió unos papeles. «Somos agentes de ejecución del Banco Nacional. Tenemos una orden judicial de embargo y tasación inmediata de bienes por la deuda hipotecaria y los préstamos no pagados a nombre de su padre, el señor Rinaldi, y de los cuales ustedes 2 son cofirmantes y garantes solidarias». La voz del hombre era monótona, profesional, y cada palabra caía como un martillo sobre el silencio de la sala. Valeria miró los papeles sin entender, como si estuvieran escritos en otro idioma. «¿Embargo? ¿De qué habla? Debe ser un error. Mi padre está en Europa. Nosotras no debemos nada. Esta casa está pagada». El hombre suspiró, con cansancio profesional. «Señora, la deuda asciende a varios millones. Su padre huyó del país hace 3 meses. Esta propiedad, los vehículos y todos los bienes muebles serán tasados para liquidación. Tenemos orden de no permitir que se retire nada de valor». Valeria se giró lentamente hacia su madre. Su rostro, antes radiante por el anuncio del bebé y la fiesta, era una máscara de confusión y terror. La sangre había huido de su cara. «¿Mamá? ¿De qué está hablando este hombre? Diles que se equivocaron. Llama a papá. Diles». Pero Beatriz no podía hablar. Estaba temblando de pies a cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro pálido, arruinando su maquillaje caro. La farsa se había terminado. Los hombres de traje ya estaban entrando, sin pedir permiso, mirando alrededor, anotando cosas en sus carpetas. Uno fue directo a la cochera. «El convertible rojo también está en la lista», dijo. Valeria seguía mirando a su madre. «Mamá», repitió, esta vez con la voz quebrada, la voz de una niña asustada. David estaba paralizado, mirando los papeles, viendo su nombre y el de su esposa como garantes de deudas que él desconocía por completo. La ruina era total, absoluta. La casa en la que vivían, los autos que presumían, los muebles que no debían tocarse, nada era suyo. Todo era una ilusión comprada a crédito, un crédito que jamás se había pagado. Valeria soltó un grito gutural, no de tristeza, sino de rabia pura, de incredulidad. «Mamá, mírame. ¿Por qué me mentiste? ¡Mentirosa!».
Beatriz se derrumbó en el suelo, sollozando histéricamente, golpeando la alfombra blanca con los puños. La máscara de la dama de sociedad, la mujer fría y condescendiente, se hizo añicos, revelando a la mujer aterrorizada que yo había visto en la cocina. No podía decírtelo, gritó entre lágrimas con la voz rota. No podía. Tu padre nos dejó, nos estafó, se llevó todo lo que teníamos y nos dejó con las deudas. Quería protegerte. Valeria la miraba con un odio que yo nunca había visto. Protegerme, protegerme, me mentiste. Dejaste que viviera en una mentira. Dejaste que planeara una fiesta, un bebé. Y entonces, Beatriz, rota, sin nada más que perder, sin dignidad, sin fachada, soltó el secreto peor. La verdad que yo había intuido, pero que era más dolorosa y profunda que la ruina financiera. Levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre, y le gritó a su propia hija: Te mentí porque tú eres igual que él, solo te importa el dinero, solo te importan las apariencias. Me has despreciado toda mi vida por venir de la pobreza, Valeria, igual que desprecias a Elena. Tú no sabes lo que es no tener nada. Yo sí. Yo vengo de la misma miseria que ella, de la misma. El silencio que siguió fue atronador, más fuerte que los gritos. La revelación fue doble: la ruina financiera total y la hipocresía de la propia madre de Valeria, que había construido toda su vida sobre el desprecio a sus propios orígenes, los mismos orígenes que yo representaba. Valeria se quedó en shock, congelada. Su mundo entero, su identidad, su superioridad, todo había sido demolido en menos de 5 minutos. La revelación de que su madre también era pobre, que venía de la miseria que ella tanto despreciaba en mí, fue el golpe final. Era peor que perder el dinero. Era perder su estatus, su justificación para ser quien era, la base de toda su arrogancia. David, mi hijo, finalmente pareció despertar del estupor. Miró a su esposa, catatónica, a su suegra llorando en el suelo como una niña, a los hombres que tasaban sus pertenencias con frialdad. Y finalmente me miró a mí, que estaba de pie en silencio observando la tragedia. Sus ojos estaban llenos de una vergüenza insoportable, de arrepentimiento, de una súplica silenciosa. Esperaba algo de mí. Quizás esperaba que me riera, que dijera «se los advertí», que disfrutara de mi venganza, que le devolviera la humillación del chal. Valeria también me miró, con los ojos vacíos, esperando mi juicio, mi golpe de gracia. Pero yo no había disparado una sola bala. La verdad lo había hecho por mí. La justicia había llegado no con mi ira, sino con el peso aplastante de la realidad. Ellas mismas habían construido su propia guillotina. La catarsis fue silenciosa, en medio del caos de la tasación, mientras los agentes seguían con su trabajo y Valeria permanecía catatónica, sentada en el suelo, y Beatriz sollozaba. Yo hice lo único que sé hacer, lo que mi madre me enseñó, ser humana. Fui a la cocina lujosa, que pronto dejaría de ser suya. Tomé un vaso de la vajilla cara que Valeria tanto cuidaba y lo llené de agua del filtro. Regresé a la sala. Me acerqué a Beatriz, que seguía en el suelo, temblando. Me arrodillé a su lado, en ese mármol frío que ya no intimidaba a nadie. Ella me miró con terror, esperando el golpe de gracia, el insulto, la burla. Yo solo le extendí el vaso. Toma, Beatriz, respira, te va a hacer mal. Ella me miró, sin entender. Sus ojos buscaron la trampa. No la había. Sus manos temblorosas tomaron el vaso y bebió. Bebió con desesperación. En ese gesto, en ese vaso de agua, la guerra había terminado. Yo no necesitaba vengarme. Mi victoria no era verlas caídas. Mi victoria era seguir siendo yo misma mientras el mundo de apariencias de ellas se desmoronaba. Mi dignidad estaba intacta, fortalecida.
La de ellas tendría que ser reconstruida desde los cimientos de la verdad si es que podían. La justicia no siempre es un castigo ruidoso, a veces es solo la consecuencia inevitable de las propias mentiras. El tiempo pasó. La casa lujosa fue vendida en una subasta. Los autos se fueron. Valeria y David tuvieron que mudarse a un apartamento pequeño, en un barrio sencillo, un barrio de trabajadores. Un apartamento no muy distinto al mío, con paredes finas donde se oye al vecino. El baby shower lujoso en el club nunca ocurrió. Mi nieto, un niño hermoso y sano, nació en un hospital público, sin lujos, pero con el amor de su padre, que no se separó de Valeria en ningún momento. El día de la mudanza al pequeño apartamento, fui a ayudarlos. David estaba cargando cajas, su rostro marcado por el cansancio, pero había algo nuevo en él: humildad. Sus hombros ya no estaban tensos por la apariencia, sino cansados por el trabajo real. Valeria estaba sentada en el suelo del apartamento vacío, rodeada de las pocas cosas que les permitieron conservar. La mayoría era ropa y utensilios básicos. Ya no usaba sedas ni joyas, llevaba ropa sencilla de algodón. La arrogancia se había ido, reemplazada por un silencio pesado, casi de luto por la vida que había perdido. Yo entré sin hacer ruido, cargando una olla grande de las mías. El olor a comida casera, a mi estofado de carne y papas, llenó el pequeño espacio. Era el olor a hogar, a realidad, a sustento. David me vio y soltó la caja que llevaba. Se acercó y me abrazó. Un abrazo largo, fuerte, como los que me daba cuando era niño y se caía. Un abrazo que me rompió por dentro. «Perdóname, mamá», me susurró al oído, y sentí sus lágrimas en mi hombro. «Perdóname por todo. Fui un cobarde». Yo solo le acaricié la espalda. «Ya pasó, hijo, ya pasó. Ahora tienes que ser fuerte por tu familia. Tienes que empezar de cero, pero esta vez con la verdad». Puse la olla sobre la pequeña mesa de la cocina. Valeria me miraba desde el suelo, inmóvil. No dijo nada, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. No eran lágrimas de rabia, eran lágrimas de cansancio, de aceptación, de vergüenza. Puse la mesa, saqué platos de plástico que había traído y serví 3 porciones generosas. Me senté en el suelo con ellos y comimos en silencio. El sonido de las cucharas contra el plástico era lo único que se oía. Era la primera comida honesta que compartíamos los 3 en mucho tiempo. La calma había llegado. No era una calma feliz, era una calma agotadora, la calma que viene después de que la tormenta ha arrasado con todo y solo queda lo esencial, lo que de verdad importa. Beatriz, supe después, se había ido a vivir con una hermana a otra ciudad, demasiado avergonzada para enfrentar su nueva realidad. Unos meses después, volví a visitarlos para ver a mi nieto. Era una tarde fría de invierno. Toqué la puerta y Valeria me abrió. Ya no había sonrisas falsas, solo un gesto cansado pero amable. «Pasa, Elena, el niño está durmiendo». Entré al pequeño apartamento, que ahora se sentía como un hogar, con juguetes de bebé esparcidos por el suelo y el olor a leche tibia. Cuando entré a la sala, encontré a Valeria meciendo al bebé en sus brazos, sentada en un sillón viejo pero cómodo que yo les había regalado. Estaba callada, pero había una serenidad en ella que nunca había visto. Y entonces lo vi, sobre sus hombros, abrigándola a ella y a mi nieto, protegiéndolos del frío que se colaba por la ventana, estaba el chal azul profundo, el chal rústico. Estaba un poco gastado por el uso, se notaba que lo usaba a diario, pero se veía cálido, se veía real. Ella sintió mi mirada sobre el chal, levantó los ojos y me sostuvo la mirada por un largo tiempo. No hubo palabras, no hubo una disculpa formal, no la necesitaba. Pero en ese momento, mientras ella se arropaba con el regalo que había despreciado,
Mientras protegía a mi nieto con mi trabajo, entendí que había aceptado su nueva realidad. Había aceptado el valor de lo hecho, con amor, por encima del valor de lo comprado con dinero falso. Ese chal, que fue el símbolo de mi humillación, era ahora el símbolo de su redención y de mi victoria silenciosa. Nunca debemos subestimar la dignidad de una mujer silenciosa. La vida me enseñó, de la manera más dura, que la verdadera miseria no se mide por lo que falta en los bolsillos, sino por lo que falta en el alma. Valeria y Beatriz construyeron un palacio sobre cimientos de mentiras, despreciando a todos los que consideraban inferiores, sin darse cuenta de que la única pobreza real, la pobreza vergonzosa, era la de ellas, una pobreza moral, una miseria de espíritu que las llevó a pisotear a los demás para sentirse alguien. Yo soporté su desprecio en silencio, no por debilidad, sino porque sabía que mi valor no dependía de su aprobación. Mi valor estaba en mis manos, en mi trabajo, en mi conciencia limpia. La vida misma, con su ironía perfecta, se encargó de poner todo en su lugar. Hoy veo a mi hijo reconstruir su vida, poco a poco, esta vez sobre la verdad y el esfuerzo. Veo a mi nuera aprender a valorar un plato de comida caliente y el calor de un chal tejido a mano. Y entiendo la lección más grande. La pobreza se lleva en el bolsillo y con trabajo honesto se puede superar. Pero la miseria, la que se lleva en el alma, esa te consume por dentro y te derrumba. No importa cuánto dinero finjas tener o cuántas marcas intentes usar para cubrirla, la integridad siempre, siempre es el único lujo verdadero.